Bienvenidos, platicando en familia este miércoles 27 de noviembre del 2013. Cuando son las 4 de la tarde con 5 minutos, te saludamos cordialmente todo el equipo que lo integra: Felipe, Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz en la producción y Alicia Hernández al frente del micrófono, dándote una cordial bienvenida, deseando que tengas buen provecho. Ahora si estás terminando de comer y ya te incorporas a tus actividades laborales o a tus actividades de la escuela, o si estás en la casa realizando alguna actividad doméstica, muchas gracias por incorporarte con nosotros y acercarte y permitir que estemos a tu lado esta tarde de miércoles de Escuela para Padres, en donde tocaremos un tema que te va a llamar mucho la atención, porque se genera y se ha generado a través de las generaciones en las familias, entre hermanos. Rivalidad fraterna, estas guerras, esta rivalidad que empieza a ser fraterna y se convierte en una guerra de adultos, que después puede llegar a ser implacable o imparable. Esta tarde tenemos, con mucho gusto te voy a presentar a la doctora Columba Sánchez Martínez, quien, nos visita el departamento de la Clínica de Salud Mental de la UDG y tiene tras ella un currículum muy largo, un camino recorrido en el área de la psicología. Doctora Columba, buenas tardes, bienvenida a Platicando en Familia. Pues un gusto estar aquí, Alicia, gracias por la invitación. Es un placer dirigirme a tu público, que sé que en una gran mayoría son mujeres, pero que también hay los varones, los padres, los hijos, los hermanos. Y qué buen tema escogiste el día de hoy. Yo estoy muy encantada de poder llegar a muchos radioescuchas, porque es muy importante, es un tema muy importante de la vida cotidiana, de la vida familiar. Sí, es un tema en el cual cuando hay dos hijos en adelante se puede llegar a convertir esto en una situación incontrolable si no se le da un buen cauce, o si se le sale de las manos a los padres o a las personas que están encargadas del cuidado de los hijos, pero sobre todo de los padres. Y de esto y más vamos a platicar contigo, la doctora Columba y yo. Mientras tanto, te proporciono los números telefónicos de Platicando en Familia para que nos dejes tus comentarios y nos hagas saber si tú has vivido alguna experiencia similar dentro de tu familia, o si conoces familias en las que los hermanos desde chicos han sido rivales más que tener una situación de hermandad y tenderse la mano. Márcanos si eres tan gentil y deseas hacernos saber tu pensamiento de este tema. 31 22 11 90, 36 47 18 83 en la cabina, la ciudad de Guadalajara, si nos escuchas por el 1040 de AM, o si estás en Austin, Texas, 95.1 de FM, para ustedes 512 215 4909 es nuestra línea directa, para que también nos hagan llegar estos comentarios, estas familias de antes, tan numerosas, tan grandes, cómo lograban salvaguardar las relaciones fraternales. Puedes también contactarnos por internet, www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia nos puedes dejar tus comentarios, o bien por Facebook, por redes sociales, Mujeres Sexto Sentido. Entonces no paramos. Y si nos escuchas en Austin o en cualquiera de las 63 ciudades de los 10 estados de la Unión Americana, muchas gracias por estar a través de Cadena Cable Radio Network y unirte a esta familia que te invita a reflexionar juntos, a aprender juntos, a orientarnos y a informarnos. Una familia orientada, una familia informada, tiene mucho más elementos para poderse relacionar mejor y para poder utilizar sus recursos de una manera óptima, doctora. Sobre todo, como ya decías, en este tema de la rivalidad fraternal. Así es, Alicia. Fíjate que cuando nosotros tenemos un hijo, ¿verdad? Cuando llega el primer hijo, la pareja, generalmente cuando se da en pareja, sabemos que hay madres solteras, etcétera, o padres solteros, todas las modalidades de la diversidad en familia actualmente. Sí. Pero cuando llega el primer hijo, generalmente tratamos de transmitirle las herencias de las dos ramas de las familias, ¿no? Tanto de la mamá como del papá. Y queremos darle a ese primer hijo lo mejor. Entonces estructuramos todos
bueno, esa calidez, nos desvivimos comprando cosas, muchos objetos, platicarle las historias de los abuelos, el cómo se llegó a la ciudad o el cómo se formó toda esa estructura familiar. Cuando viene un segundo hijo, bueno, ese segundo hijo tiene un momento y así sucesivamente, tienen, decimos muchas veces, padres diferentes. Pues sí, porque el tiempo va pasando, aunque sea un año o dos, vemos que hay un desarrollo en lo individual en cada padre, tanto si se dedican a su casa como si salen a trabajar, ahora que pues la mujer ha salido a trabajar más todavía fuera de casa. Entonces este segundo hijo recibe tal vez un poco menos que lo de expectativas, digamos, incluso a veces hasta en detalles tan pequeñitos como la ropita, aprovechamos la ropita del grande, sí, para el que sigue, viene un tercero, y entonces vamos teniendo un hijo distinto. Es decir, mira, nosotros los psicoterapeutas lo hemos estudiado de esta forma. Con cada hijo formamos como una triangulación. Dentro de esa triangulación con cada hijo le vamos proporcionando experiencias distintas porque nuestros momentos son distintos. Entonces muchas veces empezamos a hacer desde las pequeñas comparaciones. El hijo grande, le decimos al más grande le ponemos un apodo, ¿no? Es como el Benjamín, muchas veces le llamamos el hijo parental o parentalizado. Ese hijo grande generalmente y muchas veces le vamos dejando incluso la responsabilidad de cuidar, de echarle un ojito a tu hermano, sí, échale esto. Y aparte de eso, también vamos dejando en cada uno de ellos, muchas veces hasta el apodo, el del medio, hasta cuando platicamos con la amiga o el amigo decimos, mi hijo el del medio, mi hijo el chiquito, sí, mi hijo el grande, ¿no? Entonces, todos estos apodos, independientemente que sea el güerito, el morenito, mi hijo el inteligente, ¿sí? Sí. Mi hijo el deportista, sí, ¿sí? El que nos ayuda un poco más. Sí. Entonces, esto no es tan bueno ni tan sano, aunque sea una costumbre que tengamos muchas veces los padres. ¿Por qué? Porque vamos creando inconscientemente o muchas veces conscientemente diferencias entre ellos. Entonces al verlos, los miramos pareciera con ojos distintos, diferentes. Y también podemos poner el ejemplo del pastel. Cuando nosotros tenemos un pastel a la mesa con 2 hijos o 3 hijos, vamos a ver que les damos rebanadas un poquito diferente. A este le pongo más chocolatito porque sé que le gusta más. A este le pongo más merengue porque le gusta. O no le pongo porque no le gusta. Entonces vamos marcando diferencia entre ellos. ¿Qué pasa en la relación que van sembrando entre ellos? Porque esta es la relación que hacemos los padres hacia los hijos. Entonces esa triangulación, pero entre ellos, entre los muchachos, muchachas, estas diferencias van haciendo que en el diario vivir ellos experimenten emociones distintas. Cuando habla del chiquito, a la mamá se le van los ojitos hacia arriba y esto lo vive el de en medio. O cuando habla del Benjamín, del grande, del parentalizado, que responsable es, que cuida a sus hermanos, y el del medio mirando. Muchas veces dentro de la literatura psicológica, lo digo porque mis alumnos lo manifiestan así, doy clases en la escuela de psicología, entonces dicen el sándwich. Sí. Es el que sufre pues como la presión de un lado, la presión del otro, y las características relacionales, es decir, la forma en que se va a relacionar entre ellos, va a dar una medida así como es tratado, ¿sí? Entonces, él muchas veces va a dar el codazo al más pequeño o va a dar el codazo al más grande. Y empiezan las dificultades aquí desde que son muy pequeñitos, Alicia. Lo importante de esto y de tratar este tema es que vamos a ir viendo cómo va evolucionando y desarrollando hasta la adultez.
Columba, vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a platicar de este desarrollo acerca de la rivalidad fraterna. No te despegues de Radio Mujer. Ya estamos de regreso en Platicando en Familia, cuando son las 4 de la tarde, con 20 minutos. Estamos transmitiendo a través del 1040 de AM de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Felices de poder compartir contigo este tema tan interesante que en las familias se vive todos los días, porque estamos hablando de la rivalidad entre hermanos. Estamos platicando esta tarde con la doctora Columba Sánchez Martínez acerca de esta diferencia entre hermanos que se da desde que son pequeñitos o desde que somos pequeñitos, y cuando llegamos a la adultez, bueno, se convierte en una verdadera guerra, sobre todo en esas familias en las que no se pudieron poner los límites o establecer los límites suficientes. La doctora Columba viene del Departamento de la Clínica de Salud Mental de la UDG, es psicóloga, maestra, tiene muchas responsabilidades en el área de salud mental, lo cual a mí me complace mucho porque además es mamá y entiende muy bien del tema. Claro que sí. La familia tiene que ser algo prioritario en todas nosotras que trabajamos, que somos profesionistas. Creo que si partimos de ahí bien, el desarrollo de la familia también se va a dar con una gran valía y sentimientos muy que nos recrean a nosotras mismas, ¿no? De un buen encanto, no digamos que no vamos a tener problemas, ¿no? Estamos hablando de esto, que realmente vale la pena decir y expresar la rivalidad que vamos desarrollando en nuestras relaciones con los hijos, y el tiempo que le dedicamos a cada uno, las miradas que le dedicamos a cada uno son tan importantes para crear espacios individuales, aunque tengamos 2, 3, 4 hijos. En esto reside propiamente la solución a este problema. ¿Cómo se gesta el problema? Pues hablábamos de esas diferencias que les vamos dando y que de alguna forma vamos encasillando a cada uno de los hijos. Entonces tenemos al inteligente, tenemos al guapo, tenemos al deportista, tenemos al que las puede más de todos, al que debe de cuidar a todos, al más responsable. Entonces estas diferencias van creando esta hostilidad, porque dicen, ¿por qué a ti te dan más pastel que a mí? ¿O por qué a ti te dan esto y a mí no? Entonces esto va creando una serie de resentimientos que entre ellos mismos no pueden solucionar, y de alguna forma, ¿por qué no? Porque los están dictando los padres, que son los que dirigen, pues, los que tienen el poder en la casa, en la familia. Entonces, entre ellos empiezan a quererse igualar, y entonces surgen los pleitos, surgen los conflictos, a veces los golpes, ¿sí? Decíamos yo simbólicamente los codazos entre uno y entre otro. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a esto? No, pórtense bien y queremos hacer. Cuando los papás descubrimos esto, si los hijos se están golpeando, sí hay que intervenir. Sí hay que intervenir y parar esto. Y hablar cuando todo esté sereno. Cuando todo esté sereno, tenemos que dirigirnos a cada uno de ellos y dejar un tiempo para que ellos expresen sus sentimientos. Me siento mal porque él me bofeteó así, me hizo, no, pues que ella me jaló el pelo, no, pues que me dijo de esta manera. Entonces tenemos que dejarlos que expresen, pero además algo muy importante, que ellos resuelvan sus problemas. Nosotros ver así como de atrás, ver que ellos, porque esto precisamente va a ayudar a la solución. Si yo como madre quiero intervenir y yo ya tengo mi favorito, porque madres, padres, los hijos, como dijimos, las triangulaciones van marcando diferencias, entonces a ese que le damos más el pastelito o más rebanadita porque se lo merece como que más, por esa visión o ese cariño o lo que nos representa, etcétera, etcétera, porque pueden ser muchos factores, también a la hora que se pelean le podemos dar más preferencia.
Y entonces, ¿qué sucede ahí? La regamos. Entonces le estamos dando más peso y estamos dando un problema irresoluble, ¿sí? Entonces la regla es clara, dejar que entre ese sistema de hermanos fraternos vayan, si son más o menos pequeños, ¿verdad? Cuando son más adolescentes y más adultos, entonces podemos, digamos, tener intervenciones, pero que no vayan dirigidas a apoyar a alguien en especial, ¿sí? Sí. Claro, cuando hay distancias, ¿sí? En que el de 14 años se fregó y estamos viendo el golpe al del 8, entonces claro que ahí probablemente sí tengamos que hacer una intervención un poquito fuerte con el otro, por la violencia que se está dando, pero sí hay que parar y dejar que expresen los sentimientos. Cuando el hijo más adulto escuche lo que está viviendo el otro, entonces va a ser materia para poder que el otro abra su corazón, abra sus sentimientos y se dé cuenta de lo que está haciendo. Sí, porque al final de cuentas todas estas actitudes nos van a llevar a que cuando los hijos crecemos, cuando ya somos grandes, pues haya un sentimiento totalmente contrario a lo que es el amor o a la comprensión o a la solidaridad con el hermano, y es más bien ese odio, esa lucha, esa guerra, esa rivalidad en que te quedaste marcado con esa sensación y con ese estigma de lo que era tu hermano mejor o peor que tú, porque a lo mejor inclusive por el talento y el desarrollo de las habilidades, ¿no? Así es. Y mira que no es tan difícil hacerlo, sobre todo las familias que están iniciando, que ahorita están embarazadas, que se van a casar. Tengan en cuenta esto. Muchas veces tienen al bebé cargando, al recién llegado, y hay un niño que está pidiendo atención a un lado, sí. Y muchas veces decimos, no, espérate, déjame atender al chiquito, porque está llorando. No le pasa nada si 30 segundos agarramos al de 2 años, lo ponemos a un lado de nosotros y luego agarramos al bebé y el otro se siente, ay, no se están olvidando de mí. Esta es como la primera fotografía que debemos tener los papás para iniciar ahora sí con el pie derecho, ¿no? O sea, darle su lugar al que ya está, porque ese se está dando cuenta. Y ya desde el embarazo, cuando nos veía comprar tantas cositas y tan, ya estaba sintiendo que lo estábamos relegando. Cuando llega el otro sufre verdaderamente y se siente relegado, ¿sí? Este es un problema que muchas veces decimos, híjole, nació el bebé y está volviéndose a orinar el de 2 años, ¿sí? Está volviéndose a llorar, a despertar en la noche y ir a la cama a pedir atención. Claro, es lógico, pero aquí ya estamos viviendo esa diferencia y a esa diferencia hay que prestarle atención. Al niño que se da cuenta hay que darle el espacio, hay que mirarlo, hay que hablarle y decirle, darle su lugar antes que al otro, que muchas veces pensamos que claro, como es más demandante tenemos que echarle, pero el otro no se está dando cuenta. Con el otro probablemente lo amamanten, hay un rato especial también con él. Sí. Pero aquí la regla es que podamos hacerle sentir al niño que es un individuo importante para nosotros, sí. Que porque llegó el otro, el segundo, no lo vamos a despreciar, ya no va a ser tan importante, y vemos verdaderos traumas en la adultez a este respecto. Y a veces uno cree que no, gracias, pero sí lo es, en ocasiones uno desestima este tipo de situaciones. Y como tú dices, hay verdaderos dramas en donde desde pequeñitos jamás sintieron aprecio un hermano hacia el otro. Por el contrario. Así es, y que nos desvivimos por algo, porque el parto fue más difícil, porque a este sí lo voy a amamantar, porque ahora ya no estoy trabajando y tengo más espacio. Entonces, la diferencia en la crianza ya representó eso, la diferencia. Entonces tratemos de arreglar esto desde este principio. Y cuando ya los niños están un poquito más grandes, tratar de darles a cada uno su espacio, cada uno es importante, y cuando surjan estos problemas, dejar que ellos arreglen. Porque esta es la manera, ¿sabes qué, Alicia?, de aprender a negociar,
de aprender a arreglar los conflictos, de saber, y es un gran aprendizaje en familia para después cuando ellos salen a la escuela, que tienen que estar en el grupo del fútbol, saben y aprenden a negociar con los demás. ¿Sí? Entonces es como este ejercicio de la vida práctica, de la vida cotidiana, que empieza en el núcleo familiar y ya después lo vamos a trasladar y lo vamos a llevar a cabo en diferentes áreas de nuestra vida conforme nos vamos desarrollando, Columba. Vamos a otro bloque comercial y no tardamos, quédate en Radio Mujer con Platicando en Familia. Estamos platicando en familia esta tarde con un tema muy interesante. Gracias por tu comunicación, tus llamadas. Rivalidad fraterna, esta relación en la que hay diferencia entre hermanos. Después se convierte y se puede llegar a convertir en una guerra entre adultos. Estas relaciones en las que pues los hermanos, en lugar de darse la mano, en lugar de pues crear una red de apoyo interfamiliar, pues no, resulta que pasan los años y pasa el tiempo y se convirtieron en enemigos. En algo que en ocasiones puede llegar a ser, como tú mencionabas, una guerra, y más si partimos de estos apodos que los padres en ocasiones o muchas veces o todos los días les ponemos a nuestros hijos para distinguirlos, sin afán de molestar a los demás hermanos, pero empieza a causar precisamente la diferencia, la distancia, como el güero, el ordenado, el inteligente, el atleta, el tranquilo. Así es, y esto que comentábamos aquí fuera del aire, sí. Alicia, va restringiendo mucho la personalidad del individuo. Sí. Por ejemplo, si nos referíamos al hijo mayor, entonces le estamos dando el responsable. Y él es el responsable, él es el que cuida, él es el que puede todavía ordenar casi como los papás. Pero fíjense, estamos restringiéndole mucho la vida a esta persona, ¿sí? Crece con ese estigma y crece con ese tipo de comportamiento tan responsable que llega a ser pesado en la vida. Muchas veces encontramos personas con verdaderas jorobas, ya en su vida adulta siguen cargando con mucho peso porque se aprende esta pauta, entonces en donde quiera son los que se sirven, son donde quiera los más responsables, sí. Son los que ordenan, los que mandan, los que todo. Entonces fíjense que, ¿por qué digo que restringe? Porque entonces la persona pierde la posibilidad de ser unos días el flojo, ¿no? O sea, de vacacionar a gusto, o de también ser deportista, o de también ser guapo, ¿por qué no? Entonces, estos estigmas y etiquetas que muchas veces nos ponemos van realmente modelando la conducta de las personas y así restringen mucho la vida. Pues, porque todos tenemos a tener un poco de todo, ¿no? Sería como mucho mejor que todos, si bien somos los inteligentes, también seamos algunos días buenos bailarines o futbolistas, deportistas, etcétera. Entonces esto pues alegraría más la vida de todas las personas, creo yo. Bueno, te diré también que como psicoterapeuta me toca a veces recibir verdaderos problemas de hostilidad entre hermanos, sobre todo a la hora que se mueren los padres. Ahí es donde vemos cómo todo este trabajo familiar que muchas veces lo hicimos medio no planificado para nada, ¿verdad? Incluso a veces enredoso, causa ya cuando se mueren los padres verdaderos espacios entre las relaciones de las familias y se acaban muchas veces las familias. Vemos que hay a veces hasta muertes, ¿no? Se sacan la pistola porque fulanito se llevó más rebanada de pastel, pero es que a mí mis papás me daban más y es que yo merezco más. O sea, son historias de la vida real, ahora sí, y dentro de estas historias muchas veces encontramos pues que todavía los padres viven, pero que los hermanos se empiezan a separar realmente por eso, porque llegan a pensar, es que mis padres quieren más a fulanito. Entonces yo, por eso,
y lo toman tan personal, ¿verdad? Cuando muchas veces los padres tienen sentimientos amorosos hacia todos, pero que se cometieron estos errores en el vaivén de diferenciarlos, en el vaivén de prestarles atención, porque había más tiempo. Cuando nació ya el tercero, ya no trabajaba tanto, entonces tenía más tiempo, entonces viene la confusión. El segundo hijo va a decir, no, es que a mí no me hacían eso. Y eso lo encontramos en pláticas de adultos. Es que a mi hermano sí le daban más pastel, a mí me tocaban las morusitas allí. Ya todo el pastel cuando se desmorona, eso era lo que me daban, ¿no? Hablando metafóricamente. O sea que siempre estas distinciones ocasionan en los hijos sentimientos de desvalidez, sentimientos de inseguridad, sentimientos de minusvalía, ¿verdad? Y sobre todo, pues que la vida no es tan feliz ni tan contenta como quisiéramos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y ahora me acordaba de algo en lo que tú mencionas. Bueno, esto si los apodos son tan positivos como lo que decimos, ¿no? El atleta, el inteligente, el guapo. Ah, sí, claro. Pero cuando vemos la parte contraria, el flojo, el burro, el bueno para nada. Oh, sí. Entonces todavía estamos siendo mucho más incisivos, ¿no? Claro, dañando completamente no nada más la autoestima, sino ya haciendo un surco total entre un hermano y otro. Así es, porque tú generalmente usamos los universales que no son más que representaciones de humillación para la persona. A ti nunca te salen las cosas, a él sí le salen. ¿Por qué no haces las cosas como tu hermano? Fíjate bien. Y lo ponen de ejemplo. Sí. Él sí puede hacer esto, él siempre le salen. Sí, al otro le decimos, bueno, pues si no puedes, es que, mira, eres un poquito más tontito o eres el flojo. Entonces, si restringimos negativamente a la persona con que eres el flojo o el que nunca te salen las cosas, pues ahora sí que esta persona se las va a ver negras, porque el modelo familiar es el modelo de la estructura que vas a tener en tus relaciones sociales con los otros sistemas, es decir, con la escuela, con el gobierno, con el esposo, la esposa en el futuro. Y si realmente te quedas encasillado en ese rol, ¿verdad? Que eres el flojo, o que eres el que no sabe hablar, o eres el tartamudo, ¿verdad? Porque ante los regaños y la discriminación, querías hablar y no podías, ¿verdad? Entonces, el cuerpo siempre habla, sí, y más en los niños es muy expresivo. Tenemos el enfermito, pero no sabíamos por qué, porque aparte de flojo, tontito y demás, era el enfermizo. Se enfermaba tanto porque su cuerpo entonces somatizaba mucho de esas partes que parecen castigo, ¿sí? El más grande, el más responsable, vemos que el flaco o la flaca, ¿sí? Pero de tanta responsabilidad que tenía, pues hasta se enfermaba continuamente. El más cansado también. El más cansado, ¿verdad? Entonces, todo esto va afectando la personalidad, ¿sí? Que es nuestra imagen, nuestra manera de comportarnos. Y entonces estos son límites que no dejan o no permiten el desarrollo completo de todas las áreas que podemos ser, vamos. Pero sobre todo a nivel de satisfacción. Fíjate que cuando los hermanos, muchas veces los padres, pensamos en los regalos y en darles cosas, en comprarles cosas y los confundimos con que el que le compramos más es el que lo queremos más. Y al otro que le damos siempre menos o los juguetes que ya usó el otro. Entonces, cuidemos todos estos detalles. En esto decíamos que los padres a veces no planificamos la educación, pero porque tampoco la vivimos. Es decir, muchas veces en nuestra casa materna, paterna, no se nos dio una lección clara de esto. Creo que esto de las familias es recién de los 50 hacia acá, en que pensamos a estudiar más todo el enfoque familiar y entonces lo empezamos a aplicar los profesionales, se da a conocer y entonces ya los padres han hecho cambio a estos respectos. Y este programa, bueno, es significativo
para conversar de este tipo de temas. Sí, ¿no? totalmente. Y esto hablando entre hermanos sin mencionar el género. Que representa también una desigualdad y que muchas veces empuja de alguna forma a que por género tienes que emprender el rol de sumisión, de servicio hacia el género masculino, ¿sí? O sea, en las mujeres. Yo he encontrado muchas chicas que dicen, es que no puedo salir ahorita porque tengo que esperar que llegue mi hermano para darle de comer, ¿no? Entonces, como que si el hermano no pudiera llegar a servirse, ¿verdad? Pero imitamos este tipo de costumbres, de creencias en sistemas pues muy paternalistas, muy patriarcales, donde el género realmente sí llega a impactar todavía más y a restringir más la actividad de las chicas, de las niñas, de las mujeres, ¿no? Afortunadamente, pues ya también se hablan de estos temas en el que la igualdad produce hijos, digamos, con una potencialidad mucho más sana, ¿verdad? En el ejercicio de todas las funciones cerebrales, anímicas, emocionales, hasta físicas, ¿no? Vamos a un corte y vamos a regresar para saber de qué manera podemos trabajar ya siendo adultos para que los hermanos dejen de tener esta rivalidad. Quédate en Platicando en Familia y en esta extraordinaria conclusión con la doctora Columba Sánchez Martínez. En familia de este tema tan interesante esta tarde de miércoles de Escuela para Padres, que conversamos con una persona que su plática es tan cálida, colaboradora del programa, la doctora Columba Sánchez Martínez. Ella nos visita del departamento de la Clínica de Salud Mental en la UDG. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, tiene una excelente dinámica en la materia, un currículum, y es maestra, es docente también, está muy activa. Y bueno, es interesante lo que estamos platicando, a dónde puede llevar la rivalidad entre hermanos. Y bueno, una vez dada la comparación entre hermanos o en estos círculos familiares tan cercanos, ¿cuál es esta consecuencia ya de adulto que te coarta o que te limita, ¿no? Así es, mira, como las diferencias te crean precisamente en base a comparaciones. Sí. El otro ha podido más que tú, el otro ha hecho más que tú, y a lo mejor ni es tanto, pero como que tú has sido el que hace un poquito menos o era el que no podía desplegar todas las capacidades, pero por lo mismo el secreto está en estas personas que realmente han estado bajo tu cuidado, porque de alguna forma al estigmatizarte, al etiquetarte y al no permitirte probablemente hacer muchas cosas que al otro sí se le dan, Sí. ¿verdad? El otro ha tenido más pastelito y como que es más goloso y está dentro de un círculo de ambición que obviamente va a mostrar mucho más sus logros que el que come menos pastel o el que come las morusitas. Entonces, al ir desarrollándose y créeme lo que los encontramos ya en un desarrollo en la adultez, y todavía hay reclamos hacia la justicia que no se dio o hacia la injusticia que se vivió, ¿verdad? Y tenemos pues que muchas veces el ser humano, el individuo ya adulto se pregunta, ¿por qué yo no puedo brillar como él? ¿Por qué no puedo ser como ellos? ¿Sí? Como el más grande o el más pequeño. O muchas veces el grande se pregunta, bueno, ¿por qué el más chiquito no trabajó como yo y se está llevando los laureles? ¿Sí? Porque como es más chiquito se le dio mucha atención o demasiada atención o se le reforzaba más todo lo que hacía y entonces llega a desarrollar capacidades que yo no tengo, porque aparte de cuidarlos me tocaba hacer labores de crianza, como lavar los platos, como hacer, porque los otros no, porque son más chiquitos, entonces cargan con una maleta grande ya en la espalda, ¿verdad?
Entonces, cuando son adultos, ya la percepción corporal están casi iguales todos, aunque se lleven 5 o 6 años, y entonces aquí vienen muchas veces los golpes, vienen las ofensas, vienen el querer cobrarse, mucho resentimiento que hay en el pasado. Puede funcionar de esta manera, pero también podría, si nos están escuchando y viven este problema, acercarse a tener diálogos más en esto y en ver que no son los hermanos los que verdaderamente han causado esto, sino que tiene un origen real que está arriba, ¿verdad? Que es en los padres exactamente, pero que de alguna manera todavía hay tiempo para negociarlo. Yo creo que llegar a una plenitud de edad, solucionando este tipo de conflicto, puede hacer mucho más dulce la vejez entre hermanos y no aquello, porque finalmente las cosas materiales nunca se las va a llevar uno, ¿verdad? Entonces ya cuando están en los 60s, 70s, vemos que todavía siguen con este pleito que se dio desde sus orígenes, en lo que ya hemos platicado todo el programa. Creo que todavía existen recursos psicoterapéuticos para entrar en sesiones familiares y tratar de llegar a acuerdos. Entonces, Alicia, creo que el mensaje sería para todos el que tratemos de tener esos espacios entre el sistema fraterno, y si no nos enseñaron a negociar, hay que negociar, tanto lo que sea material como lo emocional. Te quisieron más a ti, pues yo creo que a todos nos quisieron. Todos son sobrevivientes. Que a ti te tocaron los juguetes más y a ti sí tuvo la Barbie y al chiquito no había, al grande no había Barbie y al chiquito sí, porque ya había más dinero. Entonces creo que se pueden hablar y negociar estas cosas, y con un poco de voluntad, pues regalarse las Barbie, los Ken y lo demás. Esto es metafóricamente. Sí, no, lo que quiero decir es que siempre cuando hay voluntad, afecto y cariño, y si no lo hay, hay que producirlo para llegar a acuerdos de otra naturaleza. ¿No crees, Alicia? Sí, sobre todo cuando no se te enseñó desde tu origen a manejar las situaciones de una forma adecuada que te llevara a obtener resultados benéficos para tu vida y para relacionarte sobre todo, ¿no? A mí lo que me impacta mucho y reflexiono mucho de esta conversación que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía a pesar de que nos quedan unos minutitos, es cómo afecta y cómo impacta desde los orígenes hasta tu adultez en las áreas en las que te desenvuelvas. Así te vas a sentir y así te vas a vivir, como tú dijiste, en el trabajo, en la pareja, con los amigos, en el deporte, así te vas a sentir. Entonces es importante asistir, como lo recomiendas, a una dinámica familiar de terapia, en donde pues se pueda alinear esto y ordenar, ¿no? Claro, y que la persona se dé cuenta que puede hacer más que eso, ¿sí? Y sobre todo cuando hay ese resentimiento a nivel emocional, que la persona se siente no querida o no apreciada o no tan suficientemente valorada, es posible rescatar en la persona, en el individuo. Hay trabajos terapéuticos muy interesantes, muy benévolos, diría yo, porque nos ayuda a manejar tanto la sanación de cicatrices como a dar pasos a hacer otras cosas que se salen del rol o de la etiqueta que se dio en unos inicios. Sí, totalmente de acuerdo, doctora Columba. Voy a leer rápidamente nos comparte nuestra querida Radio Escucha, la señora Díaz, nos dice, bueno, yo tengo 3 hijos hombres y una mujer. Ella es la segunda, siempre les dije que los quiero igual, pero a cada quien los traté diferente y nunca esto causó rivalidad. El mayor ahora tiene 41 años, el menor 29 y siempre se han llevado súper bien. Yo no creo que a todos se les tenga que tratar igual, porque cada uno tiene carácter diferente. Tengo 26 años de divorciada, yo me las arreglé y se llevan todos muy bien. Sí, bueno, creo que lo que decimos es que cada uno necesita su espacio. Sí. Y en eso implica no ser tan diferentes. Si tú a cada hijo le das un espacio en su momento, vas a ver que el hablar
probablemente con ellos, la transmisión de las experiencias, el escucharlos, tiene necesidades distintas, sí. Eso sí. Hay necesidades distintas de los niños, de las niñas, hay necesidades distintas en mucho. Lo que sí es que debemos de evitar es precisamente en darles, en cuidar las rebanadas del pastel. ¿A quién más anchas, a quién más delgaditas, con más betún, con más chocolate, con menos chocolate, más relleno? Doctora Columba Sánchez Martínez, ¿en dónde podemos localizarte para, empezar a tomar en cuenta que es importante y es vital en las etapas de nuestra vida pedir asesoría y orientación psicológica? Mira, voy a dar un correo electrónico y un teléfono. Sí. El correo electrónico es columba, con B labial, sm54@gmail.com, y voy a dar un celular para dar respuestas personales en algunos casos. Es 333-115-0366. ¿Nos lo puedes volver a repetir tu teléfono? Claro que sí, es 333-115-0366. Doctora Columba Sánchez Martínez, del Departamento de Clínica de Salud Mental de la UDG, docente, maestra. Muchas gracias a nombre de nuestro público y de mi querido equipo por tu presencia y por esta plática tan interesante, tan amena, tan real, tan práctica que tuvimos y nos dejas este gran sabor de boca. Muchas gracias a ti, querido auditorio de Guadalajara, de Austin, Texas, y en donde te encuentres. Deseo que esta tarde sea una fantástica tarde para ti. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana. Quédate en casa con Leti.